Muy buenas noches, estoy una vez más contenta y feliz de poder estar aquí en esta noche para bendecir tu vida, llegar hasta donde llegue esta transmisión, de entrar a tu casa, a tu hogar, en cualquier lugar donde estés viendo esta transmisión, pues quien les habla, para aquellos que no me conocen, su pastora Girlén Reyes, estoy pastoreando juntamente con mi esposo en Carolina del Norte, en Estados Unidos, en la ciudad de Greensboro. En esta noche, todos sean bienvenidos a su programa Llamados con Propósito. Recuerda que tú eres la creación especial de Dios y Dios tiene un propósito para tu vida, un propósito definido, un propósito que tú tienes que buscar, un propósito que Él tiene que revelarte a tu vida, pero Él te lo va a revelar en la medida en que tú te acerques a Él, en la medida en que tú lo busques a Él. Y bien, en esta noche quiero bendecirte, quiero seguir la secuencia del último mensaje. Hace 2 semanas estuve hablando sobre la fe y esta noche quiero seguir con la segunda parte de ese mensaje. Quiero hablarte y decirte, he titulado esta segunda parte, Jesús quiere perfeccionar tu fe. Recuerda, Jesús quiere perfeccionar tu fe. Y bueno, una vez más, la cátedra, por así decirlo, la gran enseñanza es toda una cátedra, es toda una materia, por así decirlo, de altos niveles que Pablo nos habla en el libro de Hebreos en su capítulo 11 y una vez más lo leo que Pablo que nos dice en este capítulo, nos dice la fe es la garantía de las cosas que estamos esperando. Escucha, la fe es la garantía de las cosas que estamos esperando. La fe es la certeza de las realidades que no vemos, pero son reales. La fe es todas aquellas cosas que van a venir a cumplimiento en el mundo físico. Son esas realidades que no vemos aún plasmadas, que no vemos aún realizadas en el mundo físico, pero que están de camino, que están por llegar. Están pronto a manifestarse en tu vida. Entonces, si la fe es la certeza y la seguridad de aquellas cosas que no vemos, de realidades, de cosas que no son imaginaciones, que no son ficticias, que no son ilusiones, sino de realidades. Eso es la fe, la realidad de lo que no ves ahorita, pero que estás a punto de obtenerlo, que está a punto de manifestarse en tu vida. Entonces, la fe, según la define Pablo, es una firme creencia, porque eso es certeza. Certeza es tener la seguridad. Certeza es tener una firme creencia en algo o en alguien. Certeza y fe es creer sin fluctuar. Por eso el Señor dice que nosotros no podemos ser llevados como la onda del mar o como el viento, o no podemos ser como esa hoja, como ese árbol que es llevado por todo viento de doctrina. Nosotros tenemos que creer sin estar fluctuando. La fe no es algo así como que, me parece que sí, hoy tengo toda la fe del mundo, Dios me va a ayudar, Dios nos va a sacar de esto, pero mañana nos enteramos de una mala noticia, de una trágica noticia y ¿qué hacemos nosotros? Bueno, ya mañana decimos, no, parece que Dios no nos va a ayudar, parece que se cansó, parece que no tiene el poder, parece que no puede ayudarnos. Eso no es fe. Fe no es vivir en las emociones ni en los sentimientos. Fe es creer sin fluctuar, es tener una firme creencia. Mira, Pablo lo define como la garantía de aquellas cosas que estás esperando.
Entonces surge la pregunta, ¿qué es una garantía? Si Pablo dice que la fe es la garantía de aquellas cosas que estamos esperando, una garantía es la seguridad de que una cosa va a suceder o se va a realizar. Una garantía es algo así como un aval. ¿Qué es un aval? Un aval es una firma que cualquier persona pone al final de una letra de cambio. O un aval también es un documento de crédito. Es un documento de crédito que la persona firma para responder por el pago de algo. Un aval es algo así como que yo estoy pidiendo un préstamo al banco. Pero yo, para obtener ese préstamo, el banco tiene que tener la seguridad de que ellos van a recuperar su dinero. Ellos tienen que tener la seguridad de que yo voy a pagar ese dinero. Pero si ellos no tienen la seguridad de que yo lo voy a pagar, ellos me piden un aval. ¿Qué es un aval? Una garantía para ellos de que yo voy a ser responsable en pagar ese dinero. Y si no lo llegara a pagar, la prenda que yo ponga en garantía puede ser una casa, o sea, un bien inmueble, una casa, un terreno, un carro, una propiedad, un business, un negocio. El banco necesita un aval para estar seguro de que nosotros vamos a pagar el dinero. Entonces, un aval es una persona o una cosa que garantiza el pago de un crédito. Wow, tremendo. Esto es algo poderoso. Voy a poner un ejemplo. En Hebreos 6, 13 al 20, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Te la voy a buscar. En Hebreos capítulo 6, verso 13 al 20. Permítanme un instante mientras busco la palabra. Hebreos 6, 13 al 20, mira cómo dice la palabra de Dios. Porque cuando Dios dice, hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios quería darle un aval. Dios le estaba prometiendo algo a Abraham por fe. Le estaba diciendo, Abraham, esto va a ocurrir. Abraham, ten la firme seguridad. Y Abraham le dice, ¿en qué, Señor? ¿Cómo conoceré que esto va a ocurrir? Y dice la palabra que Dios juró por sí mismo. Dice que no pudiendo jurar, cuando le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciéndole a Abraham, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. De cierto, cuando la palabra de Dios dice de cierto, es te juro. Abraham, te juro, no pudo jurar por otro más grande, porque no hay más grande en el universo que Dios. No pudo jurar ni por la tierra, porque la tierra no es más grande que Dios. No pudo jurar ni por el cielo, porque el cielo no es más grande que Dios. No pudo jurar ni por nada de lo creado, porque nada de lo creado es más grande que Él. Él es el grande de los grandes. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y dice la palabra que no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. De cierto, te juro, Abraham, que te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. Te bendeciré con abundancia. Te bendeciré con abundancia de pan. Te bendeciré con mucha prosperidad económica. Y esta palabra es poderosa, porque Dios le estaba dando una garantía a Abraham. Dios le estaba dando un aval a Abraham. Le estaba diciendo, Abraham, no hay nadie más grande que yo. Yo soy el que soy. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy Yahweh. Yo soy el eterno Dios. Yo soy Elohim. Yo soy el Señor, el amo y el dueño de todo. Abraham, te juro por mí mismo.
Se puso como garantía Él, puso como garantía su nombre, puso como aval su nombre. Puso un aval. Un aval es una garantía. Sacó una garantía. Cuando tú sacas un préstamo, pones como aval tu casa, tu negocio, tu carro. Dios no tenía nada más grande, porque Él es el grande, vuelvo y repito, de los grandes. Y juró por sí mismo. Mira, Jesús también lo dijo. En Juan 12:26, Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor conmigo. El que me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando nosotros prestamos un servicio a Dios, Dios nos garantiza que va a haber una recompensa por el servicio, nos da un aval. Jesús dijo, el que me sirviere, les aseguro, les juro que el Padre le honrará, que el Padre lo respetará, que el Padre lo amará. Wow, poderosa esta palabra. Jesús lo dijo también muchas veces en su evangelio. Es decir, cuando nosotros servimos a la gente, porque ese es el propósito a lo cual hemos sido llamados, a ser servidores de Dios. Y cuando servimos a la gente, cuando servimos a su pueblo, tenemos una garantía de que vamos a recibir un pago de Dios. No estoy hablando de un pago material, pero eso viene incluido porque es parte del paquete de Dios, es parte de la recompensa de Dios, es parte del premio de Dios, es parte del galardón de Dios. Pero Dios promete darnos en devolución, nos promete por sí mismo, nos promete por su mismo nombre que Él nos va a dar el pago. Entonces, la fe es un requisito para tener la aprobación de Dios. Dice el libro de Hebreos en su capítulo 11, el versículo que leí al comienzo es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Y dice, sin fe, el verso 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para acercarnos a Dios es necesario tener fe. Para acercarnos a Dios, uno de los requisitos que Dios pide es creer en Él, tener fe en Él, tener la firme convicción, la firme creencia, la certeza, la seguridad, la garantía de que Él es real, de que Él existe y que nos va a responder. La fe es la confianza total en Dios. No en un muñeco hecho de barro, hecho de oro, construido por un escultor, por un escultor, un muñeco de bronce, de oro, de madera, o hecho por un escultor, un muñeco de barro. No. Eso no es Dios. No es creer en esas estatuillas, es creer en el Dios que no vemos. Pero sabemos que Él es real, sabemos que Él es el dueño, el amo y el Señor del universo y el creador de todas las cosas. Sin fe recuerda, si no tienes fe, es imposible que le caigas en gracia a Dios. Es imposible que agrades a Dios. Es imposible que te acerques a Dios. Para acercarte a Dios tienes que tener un requisito. ¿Cuál requisito? Creer en Él. Tener fe en Él. No tener fe en tus logros personales. No tener fe en tus títulos personales. No tener fe en los bienes, porque los bienes son pasajeros. Hoy los tienes. Mañana viene un cambio climático, vino un huracán, vino un tornado y se llevó la casa, se llevó los carros. Vino una inundación y se llevó la casa, se llevó los carros. Vino un accidente automovilístico y se perdió a los hijos, se perdió a la familia. Wow. La fe no puede ser en un objeto. La fe tiene que ser creer en el Dios Todopoderoso. Mira,
En Marcos capítulo 9, versículo 24, había un muchacho que estaba enfermo y el padre gritó y le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Este padre de familia clamaba por su hijo y le dijo, Señor, ayúdame a creer más. Cuando le dijo, ayuda a mi incredulidad, le quiso decir, Señor, ayúdame. Sé que creo en ti porque me estoy acercando a ti. Cuando dudamos, digámosle al Señor, Señor, ayuda a mi fe. Sé que creo en ti, sé que lo puedes hacer. Pero hay momentos donde la duda asalta mi mente. Hay momentos donde la realidad del mundo físico me embarga, me envuelve y dudo de que tú puedas obrar ese milagro a mi favor. Dudo de que esta situación que estoy viviendo tú la puedas revertir a mi favor. En ese momento di como dijo este padre, Señor, creo en ti, pero ayúdame a creer más. Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor, a no dudar. Tenemos que decirle y pedirle a Dios, Señor, ayúdame a no dudar. Ayuda a mi poca fe. Aumenta mi fe. Wow. Poderoso cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, con un corazón humillado, con un corazón limpio, reconociendo nuestras insuficiencias, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo que no tenemos fe, reconociendo que dudamos, pero tú eres grande para ayudarnos aún en nuestras dudas, porque no somos perfectos. Y Él sabe que tú y yo no somos perfectos y que en momentos nos asalta la duda. Porque somos humanos, porque en momentos tenemos emociones, sentimientos. Andamos en una naturaleza caída, en una naturaleza humana, pero que está caída. Y nos cuesta ver el mundo en 3D, por así decirlo, en la tercera dimensión. Vemos solamente en la segunda dimensión. Nos cuesta caminar en esa dimensión de fe. En esa cuarta dimensión. Y dice, el que se acerca a Dios tiene que creer que Él es real, que Él existe, que le hay y que Él recompensa a todos los que los buscan. El Hebreos capítulo 11 nos habla de grandes hombres y mujeres que fueron considerados por Dios como héroes de la fe. Vemos en la escritura a un Elías, a un profeta que tuvo fe, mientras estaba en el arroyo de Querí. Dice la palabra que el arroyo de Querí era su sustento, era donde él se saciaba de agua, era donde incluso los cuervos iban y le llevaban comida. Me imagino que en ese arroyo, quién sabe, si había uno que otro pez y él se alimentaba de ese arroyo, pero el arroyo se secó. Y él tuvo que tener fe que a pesar de que el arroyo se había secado, Dios iba a cumplir su promesa de que había hambre en la tierra, pero él no iba a pasar por el hambre. Y Elías tuvo fe mientras estaba en el arroyo de Querí. José, también vemos a este patriarca, el hijo de Jacob, el hijo de Israel. El hijo de Israel. José tuvo que tener fe cuando estaba en la cárcel. Estaba en un proceso muy duro. Estuvo en la cárcel por 2 años siendo acusado injustamente y en ese proceso él tuvo fe. Fe en el Dios que un día le había dado un sueño donde él iba a ser una persona muy importante. Dios le había dado un sueño a José donde 2 estrellas se inclinaban ante él y él era la estrella mayor. José tuvo este sueño y cuando estaba en la cárcel él pudo haber dudado de que este sueño era real. Pero ese sueño se cumplió porque una vez que Dios lo saca del proceso, que lo saca de la cárcel, José, el faraón lo puso como el primer gobernador de toda la tierra de Egipto. Lo puso en un cargo político muy alto y llegó a gobernar.
a gobernar y a regir, por así decirlo, toda una nación. Llegó a gobernar la economía de la nación de Egipto. Era un economista muy habilidoso, con ideas creativas del cielo. Dios le dio las ideas de hacer grandes depósitos, lo que llamamos hoy almacenes, storage, grandes depósitos para almacenar allí la comida, porque venían 7 años de vacas flacas, pero esos 7 años de vacas flacas iban a ser precedidos por 7 años de vacas gordas. Y en los 7 años de vacas gordas, José no despilfarró, actuó con sabiduría, con inteligencia y con conocimiento. Él almacenó, él ahorró para los años venideros, porque los años venideros eran años de escasez, eran años de tragedia. ¿Cuánto somos sabios y entendidos en los tiempos? ¿Cuántos somos sabios y ahorramos? ¿O cuántos son necios e insensatos y despilfarran? Despilfarran lo poco que Dios le da. Pues José tuvo que tener fe cuando estaba en el proceso de la cárcel. Él sabía que Dios le iba a sacar de ese lugar y que esa prueba era temporal, que esa prueba no era eterna. Noé también tuvo fe para construir el arca. Tuvo que tener fe porque en la tierra no llovía. Las nubes no se cargaban de agua, de las nubes no salía agua. Era un rocío, un vapor. No llovía, y cuando Dios le dice construye un arca, porque va a llover durante 40 días y 40 noches, nadie le creía a Noé. Pero él creyó a Dios, tuvo fe. Eso es la fe, la seguridad, la certeza, la garantía de que va a ocurrir lo que Dios te ha dicho. Y los planes que Dios tiene para ti y para mí son planes de bien y no de mal. Todo lo que Dios tiene para nosotros son planes de bien. Entonces tenemos que tener la firme convicción de que lo que estamos esperando se va a dar. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero algo va a hacer Dios. Una puerta va a abrir Él. Arramá la banda. En esta hora te veo bendecido. En el nombre de Jesús te veo firmando papeles en estos días. Te veo abriendo negocios, abriendo pozos. Abraham también estaba cargado de fe. Tuvo que esperar 25 años por la promesa que Dios le había dicho, la promesa que Dios le había dado de decirle: te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Abraham dio buen testimonio de fe. E incluso cuando el ángel se le apareció, le dijo: Señor, ¿será esto posible? Yo ya un hombre de avanzada edad, mi mujer también de avanzada edad. Pero Abraham creyó, le dijo al ángel del Señor: ayúdame a seguir creyendo en Dios. Y en esta noche mi oración y mi clamor es que Dios nos ayude a seguir creyendo en Él. Es que Dios nos ayude a seguir confiando en Él, que Él lo va a hacer. Mira, también hay una mujer, Raal la ramera. Ella creyó en el Dios de los israelitas sin haber sido solamente escuchando. Ella escuchó del Dios de los israelitas, el Dios que hacía milagros, y tuvo fe en el Dios invisible. Ella tuvo fe, y todos estos hombres y mujeres fueron héroes de la fe. Dice la palabra que faltarían libros para escribir acerca de ellos, acerca de todas las obras que ellos hicieron. Todos ellos nos dejaron un gran testimonio de fe. En Hebreos 11, 32 al 34 dice: ¿y qué más diré? Dice Pablo. Me faltaría tiempo si quisiera hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jetet, de David, de Samuel y de los demás profetas. Todos ellos por la fe conquistaron reinos, gobernaron con justicia, vieron realizarse las promesas.
Todos ellos a través de la fe cerraron la boca de los leones, extinguieron fuegos violentos, se libraron de morir a filo de espada. Todos ellos a través de la fe superaron enfermedades. Te pregunto, ¿tienes una enfermedad? A través de la fe, de la firme convicción, tú puedes superar esa enfermedad. Yo he superado enfermedades terminales que los doctores me han diagnosticado a lo largo de mi vida. Las he superado con la fe en Dios. Me han dicho tienes cáncer en el colon, me han dicho tienes cáncer en un seno, me han dicho tienes cáncer en el páncreas, y esos 3 informes negativos los he superado con la fe. Y cuando me han vuelto a hacer los exámenes me han dicho el colon está limpio, el colon está libre de cáncer, el páncreas está libre de cáncer, tu seno creíamos y me hacían estudios, creíamos que hay un quíster, pero pensábamos que era peligroso, que era maligno, pero no es maligno, es benigno, no hay cáncer. Y pare usted de contar con toda la lucha que he librado a favor de mi cuerpo durante varios años. Y estos hombres superaron enfermedades, derrocharon valor en medio de la guerra, aniquilaron a los ejércitos extranjeros. Dice Pablo en el verso 31 que eran personas demasiado buenas para un mundo como este. ¡Wow! Tremendo. Eran personas demasiado buenas para un mundo como este. Y para ir concluyendo, yo quiero hablarte en esta noche de la fe de los últimos tiempos. Yo en esta noche quiero darle la más cordial bienvenida y decirles que me regales un like, que comente si esta palabra te está bendiciendo, que la compartas porque muchos de tus amigos, familiares necesitan escuchar esta palabra. Sara Guerrero, Norma Ortega, Luis Artero, Rosalinda Flores, Nelly Cisnero, Cristian Mesino, Pisquito Donadoni, María Antonieta Parejo, Norma Flores, el pastor William Reyes y todos aquellos que se van a seguir conectando y que en las próximas horas también se van a conectar. Te saludo y te bendigo. Y para ir concluyendo, quiero decirte, estamos viviendo los últimos tiempos. Tiempos difíciles, tiempos de maldad, tiempos donde la maldad se ha multiplicado en esta tierra, tiempos donde no existe amor, al contrario, la tierra entera está siendo arropada por un espíritu de frialdad, de amor frío, de indiferencia, de apatía a todo lo espiritual. Estamos viviendo tiempos de violencia. No solamente violencia doméstica, violencia en las calles, los hombres, las mujeres son violentos, tienen un espíritu de violencia. A veces en las calles no puedes hablarle a alguien porque la persona contesta mal y si le hablas mal, enseguida la persona saca un arma de fuego. Estamos viviendo en los últimos tiempos, tiempos donde ocurren asesinatos, homicidios, muerte, tiempos de depresiones, tiempos donde la gente lo que hace es robar, estafar. ¿Y qué dijo Jesús sobre los últimos tiempos? En el Evangelio según San Mateo capítulo 24, Jesús habla acerca de los últimos tiempos. Y Jesús dice allí que habrá guerras y rumores de guerra. Habrá señales en los cielos y aquí abajo en la tierra. Las señales son los huracanes, los terremotos, los tornados, todos los cambios climáticos. Dice que el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre. Habrá terremotos en diferentes lugares y los mares se saldrán de sus límites. ¡Wow! Y esto está ocurriendo. Los mares están saliendo de sus límites y ya no es huracán, ahora son tsunamis lo que estamos presenciando. Cuando Jesús dijo,
Oirán de guerra y de rumores de guerras, también dijo, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad de que estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente. Y mira, en este tiempo nos es requerido una fe muy grande. En este tiempo tenemos que tener una mega fe, una fe muy grande. Una fe extraordinaria, una fe sin límite, porque todo lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos son cosas grandes, cambios climáticos grandes, problemas emocionales grandes, depresivos, gente depresiva que lo que quieren es matarse, algunos se suicidan, problemas familiares con los hijos graves, problemas matrimoniales. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el Espíritu Santo? En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, la palabra de Dios dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo en esta porción? Cuando dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Él está diciendo, no se preocupen por nada, oren más. Oren más y preocúpense menos. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. La palabra de Dios dice que con la angustia, que con la preocupación, que con la ansiedad, no podemos añadirle a nuestra estatura ni un solo centímetro, ni una sola pulgada. No podemos añadirle una medida a nuestra estatura con preocupaciones. No podemos añadir a nuestra cabeza ni un solo cabello más con la preocupación. Al contrario, con la preocupación podemos perder más el cabello. ¿Por qué? Porque la preocupación es vana. La preocupación es un espíritu de ansiedad. Es un espíritu que te roba la fe. La preocupación y la angustia es un espíritu que nos roba la fe, que nos roba el creer en Dios, la preocupación y la angustia es un espíritu imaginario que nos hace ver la realidad de las cosas distorsionadas. Vemos que no va a ocurrir cuando Dios ha dicho sí va a ocurrir. Muchas veces el Espíritu Santo tiene que ayudar mi fe. Él me había dado una palabra en diciembre y me había dicho acerca de alguien, yo te voy a llevar a esa persona, te la voy a traer acá al territorio donde tú estás. Eso me lo dijo en diciembre y pasó enero, pasó febrero y nada ocurrió. Y yo pensaba que ya no se iba a dar. Y ahorita en marzo la persona viene de camino. ¡Wow! Es tan tremendo que cuando Dios te dice algo y luego finalizando febrero le digo, Señor, le hago preguntas acerca de una situación y me vuelve y me repite, yo te dije que te voy a traer a esa persona. Porque la necesita Dios en este territorio, porque aún de repente pues yo la necesito para cumplir ciertas tareas y asignaciones que el Señor, valga la redundancia, me ha asignado. Y maravilloso es nuestro Dios, porque cuando creemos que ya las cosas están por terminar, ahí se aparece Él, como el protagonista, como la estrella. Hija, solo te dije que confíes en mí. Y eso te dice el Señor en esta noche. Hijo, hija, solo te digo, confía en mí. Confía firmemente, no importa la prueba que estés atravesando. Es necesario que te preocupes menos y que ores más. Es necesario que tengas una fe muy grande en este tiempo. Es necesario que tengas una mega fe. Las pruebas de este último tiempo, mira, son tan fuertes. Las enfermedades de este último tiempo no podemos vencerlas solamente con la medicina.
No pueden vencerla los médicos, los doctores, porque la medicina es algo limitado. La medicina es algo, el conocimiento del hombre sobre el cuerpo humano. Y la medicina es algo que dio un regalo de Dios para la humanidad. Pero la medicina también es limitada. Los médicos, cuando hay una enfermedad terminal, crónica, ellos dicen, nada podemos hacer. Pero ahí es cuando se aparece Jesús, el obrador de milagro. Ahí es cuando se aparece Jehová Rafa. Rafa significa Jehová es mi sanador. Ahí es cuando se aparece nuestro médico divino, el médico de médicos. Y ahí es cuando Él obra el milagro a nuestro favor. Los médicos me habían dicho en el 2020, estuve 10 días en terapia intensiva y me habían dicho, tú tienes el COVID y el COVID te llevó a tener neumonía, pero tu neumonía es severa. No tienes ni un solo trazo oscuro en tus pulmones. Tus pulmones están comprometidos. Tus pulmones en cualquier momento colapsan. Pero yo me mantuve firme creyendo a la palabra de Dios, creyendo que Dios me iba a sacar del hospital. Y después de 3 años estoy aquí parada firme porque creí. Que dudé en momentos, sí, muchas veces dudé. Muchos días dudé, muchas horas dudé, por semanas dudé, pero Él venía en mi ayuda. Yo le decía, Señor, ayúdame a creer más en ti. Señor, aumenta mi fe. Señor, ayuda mi incredulidad. Bendigo a la hermana Marta Chávez, que también está conectada. Te bendigo, sierva del Señor. Mira, las pruebas económicas de este último tiempo, necesitamos una fe sin límites. Se habla de que viene una recesión económica, pero no importa lo que venga para el mundo. No importa la situación económica. Yo recuerdo que en el año 2017 me invitaron a ir a Venezuela a una conferencia de mujeres. Yo era una de las predicadoras. Y cuando estoy allá, Dios me habla acerca de lo que venía para mi nación, para Venezuela. Y Dios me dice, no viene hambre, viene hambruna. Y cuando yo doy la palabra, también el Señor me dice, me dirigí a unos pastores y el Espíritu Santo les dice a través de mí, a través del don profético, les dice, así dice el Señor, la nación pasará por hambruna. Pero mientras la nación pase por hambre, en su casa habrá alimentos. Y esos pastores reparten 300 comidas a la semana. Dios le abrió puerta. Reparten al necesitado 300 comidas por semana. Y en su casa, en todos estos años de hambre y hambruna, no ha habido necesidad. Porque Él es fiel y Él cumple lo que Él promete. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en Dios, tuvieron una mega fe, creyeron a la palabra profética que Dios les estaba dando en ese momento. Por eso la palabra de Dios dice, crean a sus profetas y serán prosperados. Porque el profeta es la voz de Dios. El profeta puede ver el futuro. El profeta puede ver lo que se avecina. El profeta puede ver lo que se acerca. El profeta puede ver el mal antes de que llegue. Necesitamos una mega fe en estos tiempos para todos los conflictos familiares y matrimoniales que estamos viviendo. Necesitamos una mega fe para todos los conflictos sociales y políticos que están viviendo las naciones del mundo entero. Necesitamos una mega fe. Hay sectores, hay regiones de la tierra que necesitan una mega fe, sus habitantes necesitan una mega fe por los cambios climáticos. El oeste de los Estados Unidos está sufriendo muchos cambios climáticos. Mira, en los estados del oeste, en la costa oeste de los Estados Unidos, cuando no nieva, cuando no hay inundación, cuando entonces no son los incendios, cuando no son los huracanes, los tornados, y pare usted de contar. ¡Wow! Necesitamos en este tiempo una fe sin límites. Necesitamos confiar más en Dios, necesitamos esperar en Dios sin límites, no ponerle límites a Dios. Y para concluir,
en el libro de Ezequiel, capítulo 37, vemos al profeta Ezequiel que se encontraba en un lugar de muerte, en un lugar de espanto, en un lugar de tragedia. Se encontraba en el valle de huesos secos, dice la palabra. Y así literalmente me sentía yo cuando yo estaba en terapia intensiva. Todos los pacientes estaban inconscientes. La única que tenía conciencia era yo. Y yo literalmente una noche le dije al Señor, Señor, me siento como el profeta Ezequiel. Veía literalmente puros muertos, porque escuchaba alaridos, escuchaba gritos de personas que decían, me quiero morir, gritaban, aullaban. Era algo no normal, era algo espantoso. Y en medio de esa tragedia que estaba viviendo, solamente estaba conmigo el Espíritu Santo, porque en terapia intensiva solamente puede estar Dios allá a tu lado. No podía estar ningún familiar, ningún hijo, no podía estar mi esposo, no podía estar nadie. Y cuando el profeta estaba en este valle de huesos secos, ve lo que el Espíritu Santo le dice. Y dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos y me hizo pasar cerca de todos estos huesos secos. Y él me preguntó, o sea, el Espíritu de Dios le pregunta al profeta, hombre mortal, porque todos somos hombres humanos, hombre mortal, ¿pueden estos huesos llegar a ser gente viva de nuevo? Y el profeta le responde, Señor, solo tú sabes la respuesta de eso. Claro, todo lo que el profeta veía era muerte. ¿Qué le podía decir al Todopoderoso? ¿Qué le podía decir a Dios, Señor, aquí lo que hay es muerte? Yo no veo vida. Y por eso el profeta se intimida y le dice, solo tú lo sabes. Solo tú sabes la respuesta de de que si estos huesos pueden cobrar vida. Y dice la palabra, luego me dijo el Señor, háblale a los huesos y diles, oh huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Yo los haré revivir y respirar de nuevo. Volveré a colocar músculos y tendones sobre ustedes y los cubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y volverán a respirar y a vivir y sabrán que yo soy el Señor. Wow. Dios le da, el Espíritu del Señor le da una orden al profeta. ¿Y qué hizo el profeta? Tuvo una mega fe. Creyó, a pesar de que la realidad indicaba otra cosa, a pesar de que el mundo físico indicaba otra cosa, a pesar de lo que sus ojos veían indicaba otra cosa, a pesar de que las circunstancias que lo rodeaban eran circunstancias de muerte, el profeta creyó. El profeta tenía fe y por eso el profeta le dice, solo tú lo sabes. Y cuando él le dice, solo tú lo sabes, el profeta estaba reconociendo que Él es el Todopoderoso y que solamente en sus manos está tu vida y que solamente en las manos de Dios estaba la vida de esos huesos secos. Y por eso le dice, ahora profetiza. Le dice, hijo de hombre, profetiza, profetiza. Profetizar es hablar las cosas que no son como si fueran. Profetizar es tener fe. Profetizar es tener una carga de fe. Es tener una medida de fe y ponerla en acción. Y el profeta que hizo se quedó dormido. El profeta dijo, no, Señor, no creo. El profeta comenzó a profetizar. Y en esta hora yo te digo, profetiza. Profetiza. Ya deja de quejarte tanto, ya deja de lamentarte tanto, profetiza. Profetizar es hablar la palabra, profetizar es declarar la palabra. La palabra tiene poder, por eso el Señor le dijo, diles a los huesos, oh huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Tú hoy estás escuchando la palabra del Señor y tú hoy te estás llenando de vida. Tu espíritu se está repotenciando de fe en esta noche, porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sale de su boca y sale de la boca de él y es
expulsada por la boca de los profetas, de los pastores, de los predicadores, de los mensajeros de Dios, de cualquier mensajero, de cualquier atalaya. Y la palabra lleva vida, porque no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Y la palabra tiene vida, porque la vida está en él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida está en mí porque yo tengo la vida del Padre. Todo el que cree en mí vivirá aunque esté muerto. Wow. Poderoso esas palabras, poderosa. Y él le dijo, dile a los huesos, huesos, escuchen la palabra del Señor. Yo los haré vivir nuevamente y respirar de nuevo. Volveré a colocarles músculos, tendones. El Señor te dice, volveré a sanar ese órgano que está dañado en ti. Puedo sanar ese órgano. Él sanó mi páncreas, Él sanó mi seno, Él sanó mi colon. Él sanó mis músculos, mis huesos. Hubo un doctor que cuando tenía 27 años de edad, me diagnosticaron a los 17 años artritis prematura, así se llamaba. Y a los 27, eso fue a los 17, y a los 27 otro médico me dice que cuando yo llegara a los 35, mis manos se iban a engarrotar debido a la artritis. Y bueno, para la gloria de Dios, mis manos están firmes, derechas, y ya casi que cumplo 60 años. Mañana es mi cumpleaños. Los que me están viendo, mándenme felicitaciones mañana. Lo voy a recibir con todo gusto. Es tener fe. Tener fe a pesar del diagnóstico negativo del médico. Tener fe en medio de las pruebas, tener fe en medio de la escasez, tener fe en medio de la pobreza, tener fe aunque todo indique que no, el Señor te dice que sí. El Señor le dijo al profeta, volveré a colocarle músculos y tendones a estos huesos secos y los voy a cubrir de piel. Pondré aliento en ellos y ellos volverán a respirar, volverán a vivir y sabrán que yo soy el Señor. En esta hora profeticemos. Padre maravilloso, en esta hora yo profetizo sobre cada persona que me está oyendo. Profetizo sobre cada vida, sobre cada persona que está conectada. Profetizo sobre tu negocio, profetizo sobre tu empleo, que tendrás empleo por muchos años, que tu negocio será prosperado, será uno de los más prósperos de la ciudad. Arramasi y Ribica, Arrabanda, decreto en esta hora sanidad, sanidad sobre tus huesos, sanidad en tus músculos, sanidad en cada órgano vital de tu cuerpo, sanidad en cada tendón, en tus nervios, en todo, en cada uno de tu sistema, en todo el sistema circulatorio, en el sistema nervioso, en el sistema ocular, en cada uno de tus órganos y de tus sentidos. Yo decreto salud, salud, salud en el nombre de Cristo Jesús. Sara Guerrero pide oración por sus hijos, que todos los que edifican a sus hijos se apresuren a ellos. Decretamos esta palabra. Si esta palabra ha salido de una madre con un corazón lleno de fe, decreto que esta palabra es un hecho. Decreto que los que edifican a los hijos de Sara Guerrero, los que los construyen, los que lo reconstruyen, los que los edifican, corren a ellos, se apresuran a sus vidas de estos jóvenes. Decreto que no hay muerte en la vida de estos jóvenes, no hay muerte espiritual, no hay muerte de enfermedad, no hay muerte física, y los bendigo. Bendigo a cada persona que nos está viendo y yo decreto la vida en el espíritu. Decreto que todo lo que está muerto, el Señor lo va a resucitar y va a hacer que cada cosa que está muerta en ti vuelva a vivir. El Señor lo ha dicho, la boca de Él lo ha hablado. Bendiciones, espero que esta palabra te haya bendecido y bueno, pon en práctica la fe es con acción, tienes que ponerla en práctica. Les bendigo y me despido de ustedes hasta el próximo martes a las 7:15 p.m. Bendiciones.